Bueno, nuevamente buenas tardes a todos. Como bien decía Henry, hoy vamos a tener la segunda parte de la enseñanza que empezamos el viernes, no, sí, el viernes pasado, acerca del atributo de la omnipresencia de Dios. Hoy enfocado en el hecho de que Dios no es todo. Y en concreto, lo que vamos a hacer es estudiar un poco acerca de un movimiento, una corriente filosófica que tiene esta doctrina, digamos, como bandera. Y esta corriente es la que se llama panteísmo. Lo que vamos a hacer es más o menos ver unos aspectos generales del panteísmo, qué es lo que ellos creen, qué es lo que ellos predican y cómo esto está en completa oposición a lo que la Biblia enseña y cómo el malinterpretar algunos versículos bíblicos o malinterpretar un atributo de Dios nos puede llevar a caer en errores doctrinales bastante profundos que ponen en juego las doctrinas fundamentales de la fe. Entonces, antes de empezar, quisiera mostrarles un pequeño video, bueno, en realidad son solo como 7 segundos, y es que esta corriente a veces se filtra en la iglesia de una forma muy sutil y quizá pasamos por alto ciertas cosas que son o conllevan pensamientos panteístas. Y en concreto el caso que les voy a presentar es el de una canción, que no sé si alguno la habrá escuchado o no, pero si uno se pone a escuchar con detenimiento la letra, es muy bonita y es pegajosa y todo, y a lo mejor la intención realmente era genuina, pero si uno se pone a escuchar lo que dice la letra, hay cosas que uno lo ponen a pensar. Entonces, ya se las voy a compartir un momentito, por favor. Ok, creo que ya está. Es solo un pedacito del coro. Espero que se escuche y si no se escucha me avisan. Eres el aire, la lluvia, la risa de los niños, la fuerza, la calma, aquí en un camino, misterios, estrellas, galaxias y sorpresas que llenan. Literal eran solo esos como 7 segundos. Pero si ustedes escucharon con detenimiento, el coro comienza diciendo, eres el aire, la lluvia, la risa de los niños. Realmente Dios es el aire, la lluvia y la risa de los niños. ¿Qué es lo que realmente quiere decir una canción como estas? ¿Qué peligros hay en que empecemos a consumir este tipo de cosas y nos vayan metiendo esas ideas, quizá de forma muy sutil? Bueno, hoy vamos a ver que el panteísmo es una doctrina o una corriente filosófica, como les decía, que está muy arraigada en muchos círculos sociales, culturales, incluso religiosos, y que tristemente se ha ido permeando poco a poco dentro de la misma iglesia. Quizás no tan de frente, pero sí en cosas sutiles como esta, por ejemplo. Entonces vamos a estudiar hoy un poco acerca de por qué nosotros podemos afirmar a la luz de la Biblia que Dios no lo es todo. Entonces, antes de empezar, les quisiera pedir que me acompañen en oración para poner este tiempo en las manos de Dios. Oremos. Señor, te agradecemos por este tiempo que nos permites compartir. Gracias por los medios que tú has dispuesto, Señor, para que aún a la distancia podamos sentirnos cercanos, Señor, y reunirnos para estudiar tu palabra. Te pido que este tiempo sea de bendición para nosotros y de aprendizaje para poder conocer más acerca de el atributo de tu omnipresencia y entender, Señor, que tú no eres todo, que tú eres único y que por lo tanto tú eres el único que merece nuestra adoración total, Señor. Pongo en tus manos el resto de este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces, para empezar, vamos a ver algunas de las principales enseñanzas de este movimiento del panteísmo. La palabra panteísmo viene de dos palabras griegas, una que es pan, que significa todo, y la otra que es teos, que significa Dios. Entonces, básicamente lo que panteísmo significa es que Dios es todo. Esta es una corriente que surge alrededor de los años 1500, con toda la era de la ilustración, y es un primer acercamiento a una cosmovisión atea y naturalista. Y más adelante vamos a ver por qué a partir del panteísmo nosotros podemos llegar
a tener una cosmovisión atea o naturalista. Y si pudiéramos resumir esta corriente en un postulado principal, este sería: Dios es todo y todo es Dios. Entonces, básicamente eso es lo que dice el panteísmo. Esto lo cataloga entonces como un pensamiento monoísta, que es diferente al teísmo o al deísmo. El teísmo es el que afirma que hay un único Dios que se relaciona con su creación. El deísmo afirma que sí hay un Dios, pero que es simplemente una fuerza creadora y que después se desentendió de su creación. El monoísmo básicamente no es ni el uno ni el otro, porque vamos a ver que no afirma que haya un solo Dios o que sea Dios porque lo iguala a la creación, y al igualarlo a la creación entonces no interviene en la creación tampoco. Pero básicamente lo que hay que tener claro entonces es que el panteísmo quiere enseñar que Dios es todo y todo es Dios al mismo tiempo. Hay algunos movimientos o corrientes que se derivan del panteísmo, como por ejemplo el panenteísmo, que quiere decir que el creador y la creación son iguales. Sin embargo, el creador es simplemente una fuente de todas las leyes naturales, digamos, que este se acerca un poquito más al deísmo. Y luego tenemos el pandeísmo, que dice que el creador en un inicio fue diferente a la creación, pero que después de crear simplemente se fundió con la creación para hacer una sola cosa, lo cual es bastante volado, pero bueno, estas son diferentes corrientes filosóficas que nacen a partir del panteísmo. Entonces, como primer punto del mensaje de esta tarde, vamos a revisar algunas de las enseñanzas del panteísmo. La primera y quizá la más definida es que no hay una diferencia entre el creador y la creación. Ellos conciben a Dios o a la deidad como unido a la creación, generalmente enfocado a la naturaleza o al universo. Piensan que la entidad divina, que Dios, y la obra que Él creó son una sola cosa, que no hay distinción entre Dios entre creador y creación. También presentan una deidad impersonal, es decir, que no entienden a Dios como una persona o como un ser con el cual yo me puedo relacionar, sino que lo entienden como una energía, una fuerza vital que abarca todo el universo. Entonces, le quitan las características de un ser a Dios y lo entienden simplemente como una fuerza, como una energía, como algo muchísimo más abstracto. También presentan una deidad que es inmanente al mundo. Eso significa que la deidad no se distingue ni se separa del mundo, sino que se confunde y se disuelve, digamos, con él, que el creador o la divinidad, la deidad y el mundo son como una sola realidad, una sola sustancia, una sola esencia, una sola fuerza que abarca todo el universo. Y promueve también una conexión y veneración especial con la naturaleza, ya que cuando estoy en contacto con la naturaleza, voy a estar en contacto y en comunión con Dios al mismo tiempo. Entonces, esta corriente de pensamiento tiende a ser muy naturalista y tener a la naturaleza, a la madre naturaleza, en una alta estima, casi que en la posición de divinidad. Y un punto también muy importante es que como creador y creación son lo mismo, y al ser nosotros creación, entienden que el ser humano también es como una extensión de Dios, que nosotros somos dioses o tenemos una esencia de Dios, de esa esencia completa, vital, que les hablaba antes. Entonces que nosotros tenemos también esa extensión de Dios. Y aquí quisiera hacer un pequeño paréntesis, no es que no esté tan relacionado con el tema, pero este último punto en concreto del panteísmo que dice que nosotros somos Dios, hay gente que lo respalda con pasajes de la Biblia. Y eso suena bastante contradictorio para lo que nosotros conocemos de la Biblia. Claramente, la Biblia enseña que Dios hay solo uno y que nosotros no somos Dios. Entonces, ¿cómo es posible que la gente pueda argumentar que nosotros somos dioses en la Biblia? Bueno, esto se basa en sacar un pasaje de contexto, como la gran mayoría de estos movimientos, y este pasaje lo podemos encontrar en Juan capítulo 10. Les voy a pedir que por favor me acompañen a el libro de Juan capítulo 10. Y en concreto, el versículo
que ellos utilizan es el versículo 34, Juan 10:34. Dice, Jesús les respondió, no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. ¿Cómo? Jesús le está diciendo a seres humanos, yo dije que ustedes son dioses. ¿Cómo es eso? Bueno, aquí es importante recalcar que, como dice un dicho, una frase, un texto sin contexto es un pretexto. Y eso es precisamente lo que sucede aquí. Para poder entender a qué se refería Jesús al decir estas palabras, tenemos que entender el contexto completo. Entonces, para eso vamos a leer a partir del versículo 30 de Juan 10, para entender qué es lo que está sucediendo. Entonces, el versículo 30, Jesús dice, yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos, diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Jesús está hablando con los líderes judíos en la sinagoga y él dice, mis ovejas siguen mi voz, yo las conozco, yo les doy vida eterna, y remata su predicación, digamos, diciendo, el Padre y yo uno somos. Entonces los judíos se enojan y lo van a apedrear por hacerse igual a Dios. Y ahí es donde Jesús dice, en la ley está escrito, yo dije, vosotros sois dioses. Entonces, ¿en qué parte de la ley es que está escrito esto? ¿A qué está haciendo referencia? Bueno, eso está haciendo referencia al Salmo 82. Entonces, por favor, vayamos a el Salmo 82. Y si nosotros leemos la primera parte del Salmo, el versículo 1 dice, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Y entonces aquí tenemos que preguntarnos a qué se refiere con esta palabra dioses. ¿Realmente está hablando de seres superiores, de alguna divinidad o deidad? Esta palabra dioses en hebreo es la palabra Elohim, de la cual hemos hablado en algunos mensajes anteriores. Esta palabra, en efecto, es un nombre que se le atribuye a Dios. Sin embargo, en el contexto hebreo, esta misma palabra Elohim también hace referencia a personas que tienen una posición de autoridad para juzgar, sobre todo, en concreto para jueces, personas de autoridad. Entonces, básicamente Dios está hablándole aquí en el Salmo 82 a los jueces de Israel. Y ahí llegamos entonces al versículo 6, que es el que Jesús cita en Juan capítulo 10. El versículo 6 de Salmo 82 dice, yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Si nosotros leemos el versículo que sigue, ni siquiera nos tenemos que devolver mucho, es simplemente leer el versículo que sigue. El versículo 7 dice, pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Entonces, claramente, el hecho de que aquí diga que vosotros sois dioses, no está haciendo que los seres humanos seamos superiores o tengamos un poder divino, porque claramente el versículo siguiente dice, como hombres moriréis, como cualquier príncipe vas a caer. Entonces, ¿qué es el sentido de este versículo? Lo que Jesús está diciendo es que si a los jueces se les da una autoridad como de dioses, entendiendo que Dios es el juez supremo y por lo tanto él juzga, y Dios dota a estos jueces con la capacidad de juzgar como él, entonces los hace semejantes a él, los hace dioses, y además a los ojos del pueblo estas personas también eran vistas como dioses, como figuras de autoridad. Entonces lo que Jesús le está diciendo a los fariseos es, si estas personas son vistas como dioses, son
son tenidas en cuenta como dioses, puesto que juzgan, cuánto más yo, que fui enviado y santificado por el Padre y que he hecho esta cantidad de obras delante de sus ojos. ¿Por qué se escandalizan que yo diga que yo soy Dios, cuando incluso en la ley Dios llama dioses a otros seres humanos que siguen siendo simples mortales, como veíamos aquí en Salmo 82:7, como hombres moriréis? Entonces lo que Jesús quiere es mostrarles que Él es Dios y que esto no está alejado de la ley, que era lo que los judíos creían, que las afirmaciones de Jesús de su deidad eran contrarias a todo el aparato legal que encontramos en el Antiguo Testamento, cuando en realidad no es así. Entonces, aquí es importante tener en cuenta que siempre que queramos analizar un texto en la Biblia, lo tenemos que analizar en su contexto. Y en este caso podemos ver que lo tenemos que analizar en su contexto inmediato, que es la escena de Jesús con los líderes judíos, y también en su contexto histórico, que es la cita al Salmo 82. Entonces, este pequeño paréntesis era, porque no sé si en algún momento lo habrán escuchado, hay gente que utiliza este versículo para argumentar que nosotros somos dioses, y entonces ahí es donde el panteísmo comienza a entrar en la doctrina de la iglesia. Pero ya nos dimos cuenta que este pasaje no está hablando de dioses en un término de superioridad o divinidad, sino está hablando de dioses en un sentido de figuras de autoridad, en concreto que tienen la capacidad de juzgar. Entonces, bueno, ese era el pequeño paréntesis. Entonces, lo que vimos al inicio eran algunos de los postulados del panteísmo. Entienden al creador y la creación como una misma cosa, no entienden a la deidad como un ser, sino como una fuerza o una energía que abarca todo el universo. Entienden a una deidad inmanente, es decir, que se mezcla y son una misma cosa con todo el mundo, exaltan a la naturaleza por encima de casi que cualquier cosa y entienden que el ser humano es una extensión de Dios aquí en la tierra. Entonces, el segundo punto que vamos a ver es cómo se contrastan estas enseñanzas del panteísmo con lo que enseña la Biblia. Y nos vamos a dar cuenta que esta corriente del panteísmo está completamente alejada de las verdades espirituales que encontramos en la palabra de Dios. Entonces, el primer punto que vamos a ver en esta parte es que Dios está completamente separado de su creación. Mientras el panteísmo presenta a creador y criatura como una misma cosa, la Biblia es muy clara y muestra una marcada diferencia entre Dios y su creación. No son lo mismo, eso queda muy claro en la Biblia. Y no pueden ser lo mismo. Si nosotros nos ponemos a analizar el hecho de que creador y creación sean lo mismo, eso no tiene ni siquiera sentido lógico, porque siempre que yo cree algo, ese algo que yo creo, tiene que ser menos inteligente que yo, porque yo no puedo concebir algo que sea más inteligente de lo que yo soy. Cualquier cosa que yo invente, cualquier invento que haya inventado, valga la redundancia, el ser humano, siempre es menos inteligente que el mismo ser humano. La inteligencia solo puede dar como resultado una inteligencia menor. Entonces, si creador y creación son lo mismo, no tiene sentido que el creador haya creado la creación, porque estaría creando algo que es exactamente igual a él. Y eso es imposible, eso no tiene sentido lógico. Y tal vez suena como un juego de palabras un poco complicado, pero vamos a ver que la Biblia, desde su primer versículo, hace una diferencia marcada entre creador y creación. Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí está empezando el tiempo, como nosotros lo entendemos. Ahí está empezando el espacio. Ahí está empezando la materia. Y todo eso es creado por Dios. Es creado por un ser que es diferente a la creación que Él está creando. Y que no solo es diferente, sino que está por encima de su creación. Es soberano sobre su creación. Si seguimos leyendo Génesis capítulo 1, vamos a darnos cuenta que Dios ordena a la creación y la creación le obedece. La creación obedece por completo a Dios, reconociéndolo como alguien no solo diferente, sino como alguien superior a ella. Si vamos a el libro de Colosenses, acompáñenme a Colosenses capítulo 1, por favor. Vamos a ver otro pasaje que nos deja muy claro esta relación entre creador
y creación y que no son lo mismo. En Colosenses capítulo 1, versículo 16, dice: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Dios es el creador de todas las cosas. Al ser el creador, él es antes de todas las cosas. Entonces ya ahí nos podemos dar cuenta que creador y creación no pueden ser lo mismo, porque el creador existía cuando la creación aún no había llegado a existir. Entonces, ¿cómo van a ser lo mismo si cuando uno existía el otro todavía no había llegado a existir? Y además Dios no es solo creador, sino que también es sustentador. Sin Dios la creación dejaría de existir y en realidad nunca habría llegado a existir. Además, en la Biblia vemos que se nos presenta un Dios que es eterno e inmutable, un Dios que está completamente fuera del tiempo y un Dios que no cambia. Mientras que la creación está sometida al tiempo. Vemos que tuvo un origen y va a tener un final. Y además la creación puede cambiar. Y la creación cambia cuando el Dios inmutable le ordena que cambie. La creación no cambia a voluntad propia. Si la creación cambia, es porque el creador, que es inmutable, que es eterno, que está completamente por encima de la creación, le ordena que cambie. Entonces, la Biblia no puede concebir la idea de que el creador sea igual a la creación, sino que los distancia por completo. El creador es creador y sustentador de la creación, poniéndolo en un plano completamente diferente al de la creación. Vemos entonces que este punto del panteísmo queda completamente refutado por las enseñanzas de la palabra de Dios. Ahora, en segundo lugar, Dios no es una fuerza, no es un espíritu, no es una esencia. Dios es una persona, es un ser definido. Mientras que el panteísmo presenta a Dios como una fuerza o como una energía que es impersonal, la Biblia nos presenta a Dios de una manera completamente definida. Dios no es como una corriente que nosotros no sabemos ni para dónde va, ni qué hace, ni cómo es, o por qué hace lo que hace, sino que Dios está claramente definido en la palabra de Dios. Y el hecho de que nosotros este año estemos estudiando teología propia es una muestra de que Dios es un ser personal, porque nosotros estamos estudiando sus atributos. Una fuerza o una energía no tiene atributos, no tiene características distinguibles, pero Dios sí. Y el estudio de la teología propia es el estudio del Padre, de Dios en esencia, de todo lo que es Dios, de todo el ser, de toda la persona de Dios. Y entonces estamos estudiando atributos de una persona que están claramente definidos. Nosotros en la Biblia podemos ver un Dios que es racional, un Dios que debate con Job, por ejemplo, y que es mucho más inteligente que él, que le hace preguntas que él no puede contestar y que lo llevan a decir: perdón, mis labios habían hablado de forma rápida, yo no te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Es un Dios que todo lo hace con un plan, con una estructura. Es un Dios que tiene un orden, que se manifiesta de formas claramente definidas. Es un Dios que tiene sentimientos, es un Dios que se alegra, es un Dios que se entristece, es un Dios que tiene ira, es un Dios que siente gozo. Y todos esos atributos no pueden ser adjudicados simplemente a una fuerza o algo que es imperceptible. Estos atributos son propios de una persona, de un ser que es Dios. Entonces, Dios no puede ser entendido solo como una fuerza, porque eso le quita, perdón, le quita poder a Dios. Dios es más que una simple fuerza, es un ser completamente definido. Claro, es incomprensible. Nuestra mente limitada no puede entender por completo toda la persona de Dios, pero eso no significa que Dios no sea una persona. Está claramente definido y podemos ver sus atributos, podemos ver su personalidad en las escrituras. Y ese es otro punto
en contra de el panteísmo. Tercer punto, Dios es trascendente, no inmanente. Y aquí volvemos nuevamente a las clases de español, como es tradición en la SOCI. La palabra inmanente quiere decir que Dios está inmiscuido, está como mezclado en la creación, que es básicamente lo mismo, que es parte de la creación. Sin embargo, la Biblia nos muestra un Dios que es trascendente, es decir, que está completamente distanciado y se puede distinguir claramente su diferencia con la creación. La Biblia nos enseña y nos muestra a un Dios completamente alejado de la creación, que es completamente superior a ella. Acompáñenme al libro de Salmos, capítulo 24. Salmos, capítulo 24. Si nosotros leemos el versículo 3, dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? Este versículo nos muestra la morada de Dios como la cima de una montaña, a la cual nadie puede llegar. Es un lugar santo que está completamente apartado del resto de la creación. Entonces, esto nos muestra la trascendencia de Dios. Su morada está completamente alejada eh, en un lugar al cual nosotros no podemos acceder. El salmista dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? Es una completa locura querer igualar a un Dios trascendente y santo con la creación insignificante y pecadora. Nosotros vimos a inicio de año el tema de la santidad, de cómo Dios está apartado por completo de nosotros como seres humanos, pero también de la creación. Dios en esencia está separado, está completamente alejado de la creación porque la creación es pecadora, está caída, mientras que Dios es santo, es puro, es perfecto y está por ende alejado en naturaleza de la creación. También el último tema que estudiamos, el tema de la aceidad, vimos que a través de este atributo podemos magnificar la trascendencia de Dios. Él es autoexistente, autosuficiente, es independiente. Y estas cualidades solo Él las posee. Nada más de la creación tiene el atributo de la aceidad, solo Dios. Y por lo tanto, Dios trasciende la creación. Se diferencia claramente de la creación. Si vamos a Hechos capítulo 17, es un texto que estudiamos bastante en el tema anterior, en el tema de la deidad, y que nos remarca nuevamente este punto. Dios es trascendente a la creación, está completamente separado y por encima de la creación. Hechos capítulo 17, versículo 24. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la tierra y les ha prefijado los tiempos y los límites de su habitación. Dios es creador, todas las cosas fueron hechas por Él. Es sustentador, Él es quien da vida, aliento y todas las cosas a la creación. Y aquí también vemos que es quien dirige la creación, es quien gobierna la creación, porque ha prefijado los límites de su habitación, ha prefijado el orden de los tiempos. Dios es el que engloba por completo la creación y la dirige conforme a su voluntad, como Él quiera hacerlo. Entonces, esto tiene que ser hecho por alguien que esté completamente alejado de la creación. No puede ser igual a la creación porque entonces no tendría el poder suficiente para poder gobernarla de la forma en la que Dios lo hace, donde todo está bajo un control completamente meticuloso, donde todo está ajustado al más mínimo detalle, donde todo funciona de una manera perfecta, porque hay un Dios trascendente que lo gobierna desde su monte santo, alejado, al cual nosotros no podemos acceder. Como último punto de esta parte,
vemos que la Biblia enseña que la creación no merece adoración. Para el panteísmo, la naturaleza es exactamente igual a Dios. Entonces la naturaleza recibe una veneración especial de parte de los panteístas. Se busca proteger y defender a la madre naturaleza por encima de cualquier cosa. Sin embargo, la Biblia está completamente en contra de esta actitud y la cataloga como el pecado de la idolatría. Y si nosotros estudiamos los tiempos del Antiguo Testamento, incluso de culturas que no están reflejadas en el Antiguo Testamento, vemos que desde siempre el ser humano ha levantado sus ojos al cielo, realmente la merece a cosas que no la merecen, criaturas. Acompáñenme por favor a Romanos capítulo 1. Y este pasaje yo creo que sería como el mejor ataque contra el panteísmo. Si alguien quisiera debatir con un panteísta, este pasaje de Romanos 1 podría ser el que presente como su argumento principal. Y es que aquí Pablo refuta muchas de estas enseñanzas. Vamos a leer a partir del versículo 18 de Romanos capítulo 1. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Este pasaje comienza siendo una clara definición de cuál es el propósito de la creación. ¿Por qué existe la creación? ¿Cuál es el objetivo de la creación? Bueno, la creación está ahí para reflejar los atributos de ese Dios personal y trascendente. La creación nos hace ver las cosas que son invisibles de Dios. Las cosas que nosotros no podemos ver de la personalidad de Dios, la creación nos las hace claramente visibles. Sin embargo, esto no significa que la creación sea igual a Dios. No significa que los atributos que vemos en la creación sean propios de la creación, sino que le pertenecen a Dios. Y su objetivo, como dice Salmos 19.1, es simplemente contar la gloria de Dios. El Salmo no dice que los cielos son la gloria de Dios. Dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, que el firmamento anuncia la obra de las manos de Dios. La creación entonces la podemos ver como una gran flecha que apunta a Dios. La podemos ver como una pintura completamente compleja o como una gran composición musical que lo que quieren hacer es exaltar a su autor. Sin embargo, el ser humano, al ver esta pintura o al oír esta canción, dan su adoración a la pintura misma o a la misma canción antes que al pintor o al compositor. Como dice aquí, cambiaron la gloria del Dios incorruptible, de la mente detrás de todo lo que podemos ver, y le dieron culto a las criaturas antes que al Creador. El ser humano no entendió y no entiende todavía que lo que nosotros vemos a nuestro alrededor es simplemente un poco de lo que es la gloria de Dios. Nosotros vemos la gloria de Dios a través de un velo. Podemos ver ciertos destellos. Sin embargo, la dimensión de la gloria de Dios está completamente fuera de nuestro conocimiento. La creación no podría encerrar la gloria de Dios.
porque Dios está completamente alejado y es supremamente superior a la creación. Sin embargo, el ser humano vuelve a ver el universo, vuelve a ver la complejidad de nuestro cuerpo, vuelve a ver las montañas, el mar, etcétera, y en vez de darle gloria al creador del universo, de nuestro cuerpo, de las montañas, del mar, le da gloria a los objetos. Incluso tiene el descaro de decir que esos objetos simplemente aparecieron ahí porque sí, porque hubo muchas coincidencias a lo largo de mucho tiempo y de un montón de desorden apareció algo tan hermoso como la creación. En su corazón, profesando ser sabios, hoy en día en la era de la ciencia, de la información, de los datos, donde la gente cree que sabe mucho porque tiene acceso al conocimiento al alcance de un clic, la gente profesando ser sabia se hace necia al negar una verdad que salta a los ojos. Como dice aquí, no hay excusa. Dios es creador y nosotros vemos que Dios es real a través de su creación. Es imposible entender la creación como un conjunto de accidentes, como un conjunto de casualidades. Creer que el universo surgió a partir de una casualidad o a partir del choque de un montón de partículas o sustancias convenientemente en un orden específico es pretender que yo agarre un montón de fichas de Scrabble, las meta en una bolsa, las revuelva, ¿verdad? Las tire y que cuando las fichitas caigan me hayan escrito el Quijote completo. Así de absurdo es creer que todo lo que vemos a nuestro alrededor, toda la perfección que hay en la creación, haya surgido por accidente. No, la creación es fruto de la obra, de la mente de un Dios. Y ese Dios es el que merece la adoración por la creación. La naturaleza no es nada sin Dios. La naturaleza no habría llegado a existir sin Dios. Es Dios quien merece la gloria y la adoración por su creación. La Biblia dice que la creación le da gloria a Dios. La creación cuenta su gloria. La creación nos dice a nosotros que el que tenemos que adorar es a Dios. La creación no busca gloria para sí misma. ¿Por qué nosotros como seres humanos sabríamos de hacer algo diferente? Porque nosotros, teniendo las pruebas delante de nuestros ojos, vamos a darle la adoración a cosas que en sí mismas apuntan a adorar a alguien más grande que ellas, a Dios. Vemos entonces con estos 4 puntos cómo las enseñanzas del panteísmo están completamente alejadas de las verdades de las escrituras, se oponen por completo a la sana doctrina del cristianismo. Y ahora, como último punto, vamos a ver cuál es el problema de que las personas o la iglesia empiece a pegarse a un estilo de vida panteísta, de forma de frente, digamos, o de forma sutil, de forma implícita. Cómo un enfoque de este estilo va a distorsionar por completo la teología de las personas, la manera en que entienden a Dios y por ende la manera en que se entienden a ellos mismos y entienden su forma de vivir. Porque tal vez hasta el momento este mensaje parezca una clase de filosofía y todos sean conceptos muy, muy abstractos y cosas que hacen que uno le duela la cabeza después de leerlas. Y créanme, yo estuve buscando varios documentos o información en internet acerca del tema y las cosas que uno lee realmente suenan como muy, muy elevadas, muy fuera de una aplicación día a día. Sin embargo, todo lo que nosotros tenemos en nuestra mente y lo que se conoce como la cosmovisión, nuestra forma de ver el mundo, inevitablemente va a repercutir en nuestra forma de actuar. Y en concreto, este tipo de corrientes va a repercutir en nuestra forma de entender a Dios y por ende en nuestra forma de vernos a nosotros mismos delante de Dios o nuestra forma de buscar a Dios o entender cómo podemos buscar a Dios. Entonces vamos a ver los problemas de la vida práctica, de la vida teológica práctica que pueden tener las personas al tener una concepción o un estilo de vida que se apegue al panteísmo. El primer punto entonces sería la idolatría. Las personas que abrazan una corriente panteísta están al borde del precipicio de la idolatría. El panteísmo es una tendencia idólatra en sí mismo, porque iguala a las criaturas con el creador, le da a la creación enfocada en la naturaleza o el universo,
la adoración que solo Dios merece. Y la Biblia es clara en la oposición a esa adoración dada a alguien o algo que no sea Dios. Vamos a Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio capítulo 4. Y vamos a leer a partir del versículo 15. Dice: guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces sus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas, y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos, y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. La naturaleza no ha hecho nada por nosotros. La naturaleza no nos da nada. Y alguien podrá decir, sí, la naturaleza nos da el aire, la naturaleza nos da el agua, la naturaleza nos da la madera, la electricidad, la comida. No. Dios es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Dios nos da esas bendiciones a través de la naturaleza, por supuesto. Pero es Dios el que está detrás de todo. Dios es nuestro creador, es nuestro sustentador. Y para los hijos de Dios, Dios es nuestro salvador. Dios no escatimó ni a su propio Hijo para poder perdonar nuestros pecados. Adorar la naturaleza es quitar valor a Dios, es restarle importancia a lo que Él ha hecho por nosotros. Y claro, es importante cuidar la naturaleza. Dios, cuando nos creó, también eso lo vimos a inicios de este año en el tema de la dignidad de Dios. El propósito del ser humano era señorear la creación y gobernar. El ser humano está llamado a cuidar de la creación. Por supuesto, hay que cuidar la naturaleza, hay que evitar la contaminación, etcétera. Sin embargo, no debemos enfocarnos tanto en eso. No debemos prestarle más atención al exterior, a las cosas de afuera, a cómo contaminamos lo de afuera, cuando nuestro interior está contaminado y podrido en pecados. Jesús mismo lo dijo, no es lo que entra al hombre lo que lo contamina, sino lo que sale del hombre, porque del corazón del hombre sale todo el pecado. Y si nosotros vemos el relato bíblico, si la creación está como está completamente en caída, el mundo está destruyéndose, es por nuestro pecado. La creación quedó sujeta a maldición por el pecado del ser humano. La creación es igual de pecadora que nosotros. Nosotros hicimos a la creación pecadora. Y la creación está esperando, igual que a los hijos de Dios, que Dios se manifieste y restaure todas las cosas nuevamente. Entonces no podemos caer en el pecado de la idolatría y pretender adorar o venerar algo que no merece nuestra adoración, que no ha hecho nada por nosotros. Así como el pueblo de Israel, Moisés les dice que el sol, la luna, las estrellas, el ejército del cielo, no ha hecho nada por ellos, mientras que Dios los sacó del horno de hierro de Egipto para que fueran su pueblo especial, sin ellos merecerlo, sin ningún tipo de merecimiento por su parte. Dios los amó, les dio su palabra, hizo pacto con ellos, les hizo promesas incondicionales a pesar de su multitud de rebeliones. Entonces, ¿por qué habríamos de adorar a alguien o a algo, en este caso, que no ha hecho nada por nosotros, que simplemente responde a la voluntad de nuestro Creador, de nuestro sustentador, de nuestro Salvador? Cuidado que estemos prestándole más atención a las cosas exteriores, al medio ambiente, a que todos nuestros esfuerzos estén enfocados en cuidar la naturaleza o incluso en estar en contacto con la naturaleza, cuando nuestro interior es el que está contaminado. No debería ser así. Otro error que tiene el panteísmo y que afecta nuestra vida práctica es que el panteísmo anula mi responsabilidad. El panteísmo, al entender a Dios como una fuerza
como algo sin personalidad, como una simple energía, pues hace que yo no sea responsable delante de Dios. Degrada mi moralidad a tal punto que yo llego a creer que no debo darle cuenta a nadie, que este mundo simplemente pasa, que todo empieza y termina en la naturaleza, que soy libre para hacer lo que yo quiera, porque como Dios o como creador y creación son lo mismo, pues no hay nadie superior a mí que me pueda juzgar. Y en concreto con el tema de la omnipresencia, si hay algo que el atributo de la omnipresencia nos enseña, es que todos nosotros vamos a ser juzgados, todos nosotros vamos a dar cuenta a Dios. Y la omnipresencia es como una bocina que nos grita que Dios, como vimos el mensaje pasado, Dios funge como un detective, como un investigador y tiene fotos y evidencias de todos los pecados que nosotros hemos cometido. Vamos a ver las fotos, como decía, en 4K, en alta definición, con las manos en la masa, de todos los pecados que hemos cometido, porque Dios está en todo lugar. Él está al lado de nosotros en todo momento. Él está viendo todo lo que hacemos. En Salmos 139 veíamos que ni siquiera la tiniebla más profunda nos puede esconder de la mirada de Dios. Hebreos capítulo 4 dice que todas las cosas están desnudas ante aquel a quien hemos de dar cuenta. Nosotros tenemos que dar cuenta delante de Dios y todas las cosas están desnudas delante de Él. No podemos esconder nada de Él. Somos completamente responsables de nuestras acciones delante de Dios. Y lo alarmante es que todos nosotros vamos a salir culpables en ese juicio. Porque aunque quizá nosotros no lo entendamos, nuestra naturaleza es perversa, es pecaminosa. Nuestra naturaleza está en constante oposición a Dios y lo ofende. Y a veces creemos que podemos hacer cosas que nadie más conozca, que podemos ocultar pecados, que podemos vivir una vida aparentando una especie de perfección, una especie de santidad, pero a Dios no lo podemos engañar. David dice ahí en el Salmo 139, ¿a dónde huiré de tu espíritu? Si subo a los montes, ahí estás tú. Si desciendo al Seol, a lo más profundo, ahí estás tú. Si me monto en las alas del alba y me voy al occidente, ahí estás tú. Si me voy al oriente, ahí estás tú. ¿De dónde huiré de tu presencia? Mientras el panteísmo quiere hacernos creer que aunque Dios está en todo lado y Dios es todo, yo simplemente no tengo responsabilidad frente a Él. Pero no, la Biblia es clara, el ser humano es responsable por sus acciones y el ser humano es pecador y va a tener que dar cuentas ante aquel que conoce toda su vida, que ha visto todo lo que ha hecho, que lo conoce a la perfección. Entonces, un acercamiento panteísta puede hacer que nosotros pretendamos vivir una vida que carezca de responsabilidad, que simplemente son cosas que pasan, que no repercuten, que no afectan, cuando en realidad todo lo que nosotros hacemos va a tener sus consecuencias. Y como les decía, Dios es un juez que tiene todas las pruebas necesarias para juzgarnos. El juicio lo tenemos perdido. Ahora, el panteísmo también quita la necesidad de una relación con Dios. Porque si todo es Dios y si yo puedo encontrar a Dios en todo lugar, yo no necesito una relación personal con Dios. Además, que Dios no es entendido como una persona con la que me pueda relacionar, sino como una simple fuerza natural. Como todo es Dios, al tener una relación con cualquier cosa, pues al fin y al cabo estoy teniendo una relación con Dios. Y esto también tiene mucho que ver con el punto anterior de la responsabilidad. Es decir, el panteísmo pretende que mi experiencia espiritual, mi experiencia de comunión con Dios, sea libre de cualquier responsabilidad, obligación, obediencia. Ya que si yo quiero tener una experiencia espiritual, me basta con irme a contemplar el atardecer y yo siento mi alma llena de que estuve con Dios porque vi el hermoso atardecer y listo, ya me quedo tranquilo. El panteísmo quita la necesidad y el deseo de tener una relación con un Dios que no es personal, que es una simple fuerza. Esto hace que Dios no sea digno de mi reverencia y adoración porque no es nada diferente a la naturaleza. Porque yo entiendo que viendo la naturaleza veo a Dios, entonces simplemente adoro a la naturaleza y listo. En vez de invertir mi tiempo
estudiando la Biblia, por ejemplo, en vez de gastar mis domingos yendo a la iglesia, en vez de esforzarme por aplicar las disciplinas espirituales, pues simplemente mejor me voy a la playa, veo el atardecer, qué bonito, y listo, ya tuve comunión con Dios. O cuido los árboles y planto árboles y me voy a un bosque a caminar y ver el paisaje, me meto a un río, etcétera, y listo, ya cumplí, ya tuve una relación con Dios. No, Dios quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros. Y esa relación, igual que cualquier relación humana, cualquier relación de amistad, cualquier relación de familia, cualquier relación de pareja, requiere compromiso, requiere tiempo invertido, requiere que yo conozca a la otra persona, que yo sepa qué es lo que la otra persona es, qué es lo que la otra persona espera de mí. Y más en concreto con Dios, el cual es soberano, Él tiene la autoridad sobre mi vida y por lo tanto yo debo buscar qué es lo que Él quiere de mí para obedecerlo. El panteísmo nos abstrae y nos quita esa responsabilidad delante de Dios y entonces ya podemos ver un montón de corrientes naturalistas o así medio espiritistas que buscan que el yo interior esté alineado con la naturaleza o que alinee mis energías para poder estar en paz interior. Todo este tipo de cosas lo que hacen es entender a Dios como algo que está contenido en el mundo, algo que es inmanente, como habíamos visto antes, algo que yo puedo encontrar en cosas que yo entiendo. Porque cuando nosotros entendemos o nosotros entendemos a un Dios incomprensible, cuando Dios se nos presenta como incomprensible, el hecho de que Él sea incomprensible es una muestra inmediata de que Él es superior a nosotros, de que Él tiene autoridad sobre nosotros. Y como todos estos movimientos lo que quieren hacer es una justificación para que yo pueda vivir mi vida como yo quiera, pues es más fácil hacer un Dios a la medida que mi mente pueda entender, que me deje tranquilo a mí mismo, que me quite cualquier responsabilidad, mientras que la Biblia es clara en que nosotros somos responsables delante de Dios, en que Dios es un ser personal con el cual yo puedo y debo buscar tener una relación. Es un Dios que quiere tener una relación conmigo, que sí es incomprensible, pero ese Dios incomprensible, en su pura gracia, ha dado métodos para que nosotros lo conozcamos. Ese Dios que trasciende la creación, que está por fuera del tiempo, que está por fuera del espacio, ese Dios que tiene una inteligencia superior a cualquier persona, ese Dios quiere que le conozcamos. Ese Dios nos ha dado el privilegio de conocerle, de poder entenderlo a través del Espíritu Santo. No queramos vivir un cristianismo suave, un cristianismo que se conforme con cosas vanas, que le dé gloria a las criaturas antes que al Creador, que quiera perder la responsabilidad delante de Dios. Y a esto contribuye una cosmovisión panteísta. Y por último, como les mencionaba al inicio, a nivel histórico, el panteísmo fue una de las corrientes filosóficas que dio pie al ateísmo. Y esto es apenas lógico, porque el panteísmo deforma por completo a Dios, lo desfigura, le quita poder, lo vuelve terrenal, lo encierra en un plano que nosotros podamos entender, lo hace limitado en tiempo, en espacio, en poder. Y entonces, si hay un Dios que yo puedo entender, hay un Dios que no quiere relacionarse conmigo, que no me puede juzgar porque es igual que la naturaleza, entonces ¿para qué voy a admitir la existencia de Dios? Dios se vuelve algo que es prescindible, que puede salir del mapa del mundo y nada sucede. Y por eso es que el panteísmo da pie a una cosmovisión atea. Y entonces yo comienzo a alejarme del entendimiento real de Dios. Empiezo a entender a Dios de una forma que ni siquiera es humano. No es que entiendo a Dios como un ser humano igual a mí, es que lo entiendo como algo mucho más limitado que eso, algo inferior incluso a un ser humano, una fuerza. ¿Qué es una fuerza? ¿Qué es la fuerza? Y no estoy hablando de Star Wars, ¿verdad? El panteísmo me lleva a tener una cosmovisión desfigurada de Dios. Y al yo tener una percepción desfigurada de Dios, voy a sacarlo evidentemente de mi vida porque no aporta nada, porque entiendo que no lo necesito. Porque si Dios es exactamente lo mismo que la naturaleza, pues me quedo con la naturaleza, que yo la puedo entender,
y que no soy responsable ante la naturaleza y a Dios lo dejo fuera de la ecuación. Y esto tristemente está permeándose en denominaciones cristianas. Y obviamente esas denominaciones muy posiblemente no van a salir en su confesión de fe con un panfleto que diga somos panteístas y creemos que Dios es igual a la creación. No, lo más probable es que todo esto sea, como dice Pablo, huecas y vanas sutilezas, palabrerías de hombres, rudimentos del mundo, cosas que sean muy sutiles de tal forma que no nos demos cuenta, como la canción que les mostraba al inicio. El resto de la canción habla del cuidado que tiene Dios de nosotros, de cómo nos cuida, de cómo su amor se hace manifiesto a través de la creación, pero eres el aire, la lluvia, la risa de los niños. Entonces, si yo quiero buscar a Dios, basta con que me vaya y comparta un tiempo con unos niños y al verlos felices y contentos estoy compartiendo con Dios. Basta con que me siente una tarde lluviosa, escuchar el sonido del agua cayendo, a oler el olor, valga la redundancia, de tierra mojada, al ver las estrellas en la noche y listo, estoy teniendo comunión con Dios. Y entonces, si eso es así, ¿para qué voy a invertir tiempo en leer la palabra de Dios, en estudiar conceptos que a lo mejor son un poco complicados, en estudiar doctrinas que desafían mi entendimiento? Ese es el problema de este tipo de corrientes del panteísmo, que aunque no se nos presentan de frente, también como dice la Biblia, el diablo se disfraza de oveja, el lobo se disfraza de oveja, buscando a quien devorar. Y es importante que nosotros le pidamos a Dios discernimiento para darnos cuenta de si estas corrientes están permeando en nuestra propia vida o en la vida de la iglesia. Si nosotros entendemos a Dios de una manera muy limitada, si no tenemos a Dios en el lugar de preeminencia que Él merece, en el que Él merece estar, si le damos adoración a otras cosas que no sean Dios, ya sea la naturaleza, ya sea el universo, ya sea un objeto, ya sea un pasatiempo, ya sea una persona, todo eso es idolatría. Y todo eso le quita valor a Dios, le quita lugar de preeminencia en mi vida. Y a inicio de año vimos que solo Dios es digno de mi adoración, de toda gloria, honra y poder. Entonces, no podemos pretender vivir un cristianismo tan light que simplemente desconfigure a Dios, nos lo muestre completamente desfigurado. Y ya en conclusión de esta enseñanza y del tema de la omnipresencia, si algo nos debe quedar después de estas dos sesiones, el viernes pasado y hoy, de estar estudiando y meditando un poco en la omnipresencia de Dios, es que aunque Él está en todo lugar, eso es una verdad, Él no es todo. Dios hay uno solo, el único Dios verdadero. Es un Dios creador, es un Dios que sustenta la creación, que la gobierna con autoridad, que la creación le obedece, que todo lo que sucede en este mundo está bajo el control de Dios, y no solo bajo su control, sino bajo su voluntad. Él ordena que sucedan todas las cosas que suceden. Es un Dios personal que se quiere relacionar con nosotros, y al ser un Dios personal, es consciente de lo que nosotros hacemos. Él está en todo lugar, Él está viéndonos constantemente, Él ve todo lo que hacemos y no podemos escondernos de Él. Ese tiene que ser la principal conclusión de meditar en este tributo. No podemos escondernos de Dios, Él está ahí donde sea que estemos. Cuando podemos engañar a nuestros padres, amigos, líderes, pastores, jefes, maestros, nos podemos engañar a nosotros mismos, a Dios no lo podemos engañar. La Biblia dice, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Nuestras acciones tienen consecuencias y hay alguien que está viendo en todo momento todo lo que estamos haciendo. Y un día vamos a tener que dar cuentas delante de Él, en quien todas las cosas, delante de quien todas las cosas están desnudas. Él conoce lo más profundo de nuestro corazón. Y al entender esto, debemos ser movidos de arrepentimiento. El ejemplo que muchas veces se pone con este atributo es: ¿qué pasa si se inventaran un sombrero, un chip, algo así, con el que ustedes pudieran ver todo lo que yo estoy pensando, todo lo que he pensado, todo lo que ha pasado por mi mente? Y ese chip se conectara al videobeam de la iglesia
y el próximo domingo fuéramos a ver en qué ha pensado Emma durante sus 21 años. Si nosotros somos conscientes que eso es lo que Dios, ese es el conocimiento que Dios tiene de nosotros, como si fuera una presentación donde Él ve todo lo que pasó por nuestra mente, todo lo que dijimos, todo lo que hicimos, todo lo que vimos, todo lo que deseamos, todo lo que ignoramos, realmente podríamos seguir viviendo tranquilos al saber eso, al saber que el Dios creador trascendente a la creación me va a juzgar por mis acciones y tiene todas las pruebas necesarias para condenarme. Realmente vamos a estar tranquilos ante ese pensamiento. Tenemos que meditar mucho. Lo podríamos ver también a la inversa. Todo lo que nosotros hacemos en secreto, todos esos pecados que cometemos en secreto, como el Padre que está en lo secreto los ve, Él nos va a avergonzar en público. No hay nada oculto que no haya de salir a la luz. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida? ¿Realmente estamos siendo conscientes de que Dios está a nuestro lado en todo momento? De que Dios ve y conoce todo lo que hacemos, pensamos, decimos, vemos, oímos, incluso cosas de las cuales tal vez nosotros no somos conscientes. Los deseos más profundos de nuestro corazón, Dios los conoce. Y esto nos debe llenar de pavor y movernos a arrepentirnos delante de Él y pedirle que nos limpie de nuestro pecado. Pero gracias a Él, que Él dio un método para que podamos ser limpios de nuestro pecado a través del sacrificio de Jesucristo. Ese juez que tenía todas las pruebas para condenarnos, envió a su Hijo, que es nuestro abogado, el que nos defiende, para que pagara el precio de nuestro pecado, para que saldara nuestra deuda y pusiera el recibo, el acta de los decretos que nos era contraria, que lo clavara en la cruz y fuera completamente anulado. Como veíamos también el domingo pasado, que Dios agarre nuestros pecados y los tira al fondo del mar y nunca más se acuerde de ellos. Volviendo al ejemplo del chip, es como que esa presentación en donde están todos mis pensamientos, Dios simplemente la formatee y ya no haya acceso a ello. Y aunque Dios conoce todo lo que yo he hecho y todo lo que soy, Dios se olvida, me perdona, y ahora cuando Él me ve a mí, lo único que ve es a Cristo y su justicia, porque Él es el único que hizo méritos para poder recibir una recompensa en ese juicio, para poder salir declarado inocente, justo. El que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. En ese juicio, cuando nosotros tenemos todas las pruebas para ser declarados culpables, Cristo asume el castigo y ahora nosotros somos declarados justos por su justicia, por sus méritos. Y cuando ya somos perdonados y Dios nos limpia nuestro pecado, la omnipresencia entonces cobra una dimensión diferente. Y entender que Dios está a nuestro lado en todo momento nos llena de gozo y tranquilidad al saber que el único Dios, el que es trascendente, el que está por encima de la creación, el que la gobierna, el que la sustenta, el Dios que me salvó, se quiere dar a conocer, quiere tener una relación estrecha conmigo, quiere que mi mente limitada pueda tratar de comprender su ser incomprensible. Y entonces la omnipresencia se vuelve un regalo de Dios, un atributo por el cual nosotros caemos postrados y le damos gracias y le damos gloria. Espero realmente que estas dos enseñanzas nos hayan servido a todos para que la omnipresencia no se vuelva un simple atributo que repetimos cuando nos preguntan atributos de Dios. Como les decía también, los atributos del ovni son los más comunes. Si uno pregunta atributos de Dios, lo que la gran mayoría de gente contesta, omnipresente, omnisciente, omnipotente. Entendamos que la omnipresencia es más que eso. Es algo que afecta nuestra vida práctica, que afecta nuestra forma de entender a Dios, de entendernos a nosotros y nuestra forma de vivir. Y tengamos cuidado con este tipo de filosofías huecas y vanas sutilezas que se intentan permear en la iglesia, disfrazadas de conocimiento, disfrazadas de abrir la mente a la verdad. Y no, que nuestra verdad y nuestra guía de vida sea la palabra de Dios, porque al fin y al cabo todo lo que sucede en este universo sucede porque Dios lo determina y sucede bajo el gobierno y bajo la voluntad de Dios. Nosotros somos responsables delante de Dios y merecemos un castigo por nuestro pecado, pero Dios envió a su Hijo Jesucristo para que pudiéramos
ser salvos de nuestro pecado y disfrutar una relación personal con Él. No descuidemos esa relación con Él por sacrificarla o por cambiarla por otras cosas vanas. Disfrutemos de la creación, disfrutemos de la naturaleza, pero siempre entendiendo que la creación es una flecha que apunta a Dios, es una pintura que nos debe llevar a adorar al pintor, es una canción que nos debe llevar a adorar al compositor. Vamos a terminar en oración. Acompáñenme.